Hallo, te doy la bienvenida a un video más. Quiero contarte que yo en el 2019 me convertí por primera vez en madre. Y luego de esto comencé a interesarme, a informarme y a hacer un pequeño estudio, podríamos decir, de qué es la lactancia materna, qué conlleva, cuáles son los beneficios, las ventajas, las desventajas. Para mí era un poco caótico porque no entendía por qué el doctor me decía: tu bebé necesita solamente leche materna los primeros 6 meses de vida por lo menos, y por qué las personas a mi alrededor, como madre latina, como madre primeriza y joven, me decían que no, dale agua a ese bebé, dale leche artificial, dale té, ya le hiciste esto, ya le hiciste la otra bebida, y yo la verdad no entendía. Así que debido a esto comencé con este pequeño estudio, esta investigación para poder informarme, porque por supuesto quería lo mejor para mi bebé. Y es por eso que he sentido en mi corazón el deseo de compartir toda esta información contigo. Así que espero que no te vayas, espero que veas este video hasta el final, ya que si tú eres mamá o estás amamantando, te servirá muchísimo esta información. Dicho esto, comencemos. Para comenzar, quiero decirte que la lactancia materna es muy importante porque proporciona a nuestros bebés todos los nutrientes que necesitan para poder crecer fuertes, sanos, y para que su sistema inmunológico se desarrolle plenamente. Recordemos que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que los bebés sean alimentados exclusivamente con leche materna hasta los 6 meses de edad, y hasta los 2 años que sean alimentados con una mezcla de leche materna y los alimentos necesarios para su desarrollo y beneficio. Sin embargo, estudios han encontrado que en todo el mundo unos 7,6 millones de niños no son alimentados con lactancia materna, y que aproximadamente un 41% de los niños en el mundo hasta los 6 meses de edad no se alimentan solamente de leche materna. Aparte que se registra que solamente unos 23 países son los que llegan hasta un 60% de la lactancia materna. Y de estos solamente existen 2 en Latinoamérica, y se dice que son Bolivia y Perú. Se dice que la leche materna es una combinación de células, de hormonas, de nutrientes, de factores de crecimiento que tienen una interrelación entre madre e hijo. Y aunque los expertos no conocen la combinación exacta de la leche materna, se dice que esta puede llegar a tener hasta más de 700 microorganismos. Es por esto que al ser el primer alimento de tu bebé, puedes estar segura que tu leche materna contiene todos los ingredientes, podríamos decir así, o todos los nutrientes necesarios para tu bebé, como las grasas, las proteínas, los carbohidratos y, escuchen bien, agua para hidratarlo. La lactancia materna exclusiva es el tipo de alimentación que consiste en que tu bebé reciba solamente leche materna, nada de alimentos sólidos o líquidos, claro, a excepción de las vitaminas o algunos medicamentos. Una de las ventajas es que dar de mamar es una de las formas más efectivas de proteger tanto la salud de la madre como del niño, y de promover que crezcan sanos, fuertes y se desarrollen muy bien. Dicen los estudios que las mujeres que amamantan tienen un menor riesgo de padecer de, por ejemplo, cáncer de ovario, de útero, de depresión postparto, de diabetes y de muchísimas otras enfermedades. Es por eso que se dice que la lactancia materna también es el derecho de la mujer a una mejor salud. En cambio, se considera la lactancia artificial una de las primeras causas de la obesidad infantil y de muchísimas otras enfermedades. Aparte de esto,
que afecta mucho a la economía del hogar. Por supuesto que sí, ya que hay una gran falta de apoyo. Un experto en lactancia materna señala que los abandonos que se producen en las primeras semanas de la lactancia materna se debe a la falta de apoyo hacia las mujeres y hacia las familias, ya que éstas se encuentran con dificultades al momento de amamantar o, por ejemplo, la falta de peso del bebé, el llanto, los dolores al amamantar. También nos encontramos con el posparto, ya que los sentimientos están revueltos, están a flor de piel, las emociones. Hay muchísimas cosas que afectan e influyen en todo lo que conlleva la lactancia materna. Hay también mucha ignorancia, y es que claro, hace unos 60 años las cosas eran muy diferentes, y es por eso que a veces nos encontramos con que nuestras abuelitas, nuestras mamás, nuestras tías e incluso algunas amistades nos incitan a que les demos leche artificial, o que si amamantamos, no, máximo hasta los 4 meses, o que les demos té o agua a nuestros bebés. Y es que claro, en esos tiempos las cosas eran muy diferentes. A mí en lo personal me afecta este tema, y es que claro, como madre latina fui confrontada y me vi envuelta en todas estas dificultades. Y es que en lo personal considero que en nuestros países o en muchos países en Latinoamérica aún existe una gran falta de información en lo que es a este tema de la lactancia materna. Es muy triste, y se cree que entre más latas de leche artificial colecciones, más lindo se ve, y eso es totalmente falso, ya que la mejor alimentación para tu bebé es únicamente la leche materna. Ningún té, ninguna agua, nada por el estilo. Y es precisamente en esos momentos donde la madre debería ser apoyada, debería ser atendida, ya que también se siente una gran responsabilidad de parte de una madre con un bebé recién nacido. Y cómo no hablar de las madres que regresan en poco tiempo a sus labores, a trabajar, y por eso se ven en la obligación de dejar la lactancia. Así que según los expertos, todos estos problemas se debe a la falta de apoyo que tienen las madres al momento de salir del hospital, la falta de apoyo que tienen las madres durante la lactancia. Así que para resumir, recordemos que la OMS recomienda que los bebés se alimenten solamente de leche materna hasta los primeros 6 meses de vida. Esto significa, querida mamá, que tu bebé no necesita otro tipo de leche. No necesita agua, no necesita té, no necesita nada de esto, más que leche materna. Los expertos dicen que el invertir en la lactancia materna ayuda a prevenir lo que es la muerte súbita del lactante. También que ayuda al desarrollo físico y eleva el coeficiente intelectual. Así que se pueden salvar muchas vidas infantiles con la lactancia materna. Para las madres que deciden no amamantar, estas necesitan respeto y apoyo. Ninguna madre, ningún padre debería ser menospreciado por las opciones o las formas de alimentar que ellos eligen para la vida de su bebé. Pero lo que se pide es que todos los padres, tanto madres como padres, estén muy bien informados de cuáles son los beneficios de la lactancia materna y cuáles son los riesgos de la lactancia artificial. Y que ellos puedan elegir por sí mismos qué es lo que consideran mejor o qué es lo que desean darles a su bebé. Necesitamos, por ejemplo, que se asignen salas y hacer pausas en los trabajos para poder amamantar. Necesitamos más información sobre la lactancia y que no solamente se nos diga que tenemos que darle leche artificial, que tenemos que darle agua y té a nuestros bebés. Necesitamos también centros de apoyo que instruyan a las jóvenes, o sobre todo a las madres jóvenes primerizas, y que les enseñen que la lactancia materna no tiene que ser dolorosa si se hace correctamente. Así que, querida mamá, yo como latina, yo como mujer, yo como madre, sé muy bien a lo que te enfrentas si decides no darle otros alimentos a tu bebé. Pero recuerda, no estás sola y sé fuerte. Recuerda que todo lo que haces lo haces para beneficio de tu bebé.
Otra cosa que quería comentarte es que yo mientras estaba haciendo este resumen me encontré con que hay muchos países en Europa, muchas mujeres que deciden no amamantar a sus bebés y que en los países de una mejor economía, podríamos decir así, un mejor nivel o países de primer mundo, pues el porciento de las mujeres que amamantan es muchísimo más reducido a países de tercer mundo, por ejemplo. Y esto se debe a que las mujeres regresan muy pronto a sus lugares de trabajo. Esto se debe a que las mujeres pasan muchísimo más ocupadas con sus carreras, con desarrollarse como mujer, a que con amamantar. Esto en realidad es muy triste, es una realidad, pero a mí lo que me llamó la atención es que aunque estas mujeres han tomado estas decisiones, ellas saben muy bien, están muy bien informadas de todos los beneficios y lo que conlleva la lactancia materna. Entonces es por eso que a mí me parece que en nuestros países falta mucha más información, porque es muy diferente que una madre decida no amamantar, pero que sepa cuáles son los beneficios, que esté muy informada y que decida por sí misma decir pues no, a una madre que no sepa nada, que no tenga información y que por pura ignorancia o por lo que digan los demás pues simplemente no lo haga. Dar de mamar es una de las formas más efectivas de proteger la salud tanto de la madre como del niño y de promover que crezcan bien, que se desarrollen muy bien, sanos y fuertes. Y que muchas madres no es que decidan no amamantar, sino es que no cuentan con el apoyo necesario, ya sea del Estado, ya sea de sus lugares de trabajo, de cualquier lugar. Yo como fan número 1 y como fiel seguidora y apoyadora de la lactancia materna, quiero decirte que no es que todo sea color de rosa, es verdad que sí. A veces duele, es verdad que sí, a veces te encuentras con muchas dificultades, a veces no te sale mucha leche, a veces no puedes pegar al bebé. Hey, lo sé muy bien, pero quiero decirte que nada de esto es imposible. Si el amamantar a tu bebé te duele, te molesta, lo único que puedo decirte que he aprendido yo en experiencia propia de mis parteras, de mis doctores, es que algo estás haciendo mal. Así que te recomiendo que busques ayuda, te recomiendo que, no sé, te apoyes a quizás alguna partera en tu comunidad o te apoyes a algún doctor donde puedas pues recibir toda la ayuda y el apoyo necesario. Porque, como te digo, yo como fiel seguidora de la lactancia materna, te aseguro que una vez que lo hagas correctamente, la lactancia materna no duele. Recuerda que las otras leches pueden salvar vidas en casos de emergencia y es muy importante que existan, pero tienen que ser la excepción, no la norma. Hasta aquí dejo este video, espero que te sea de muchísima ayuda y recuerda que si tienes preguntas me las puedes dejar abajo en los comentarios. Si este video te ha gustado, no te vayas sin darle un like y pues de paso te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Te envío un fuerte abrazo y pues nos vemos en el próximo video. Chao, chao.